aquí. Ok, entonces estábamos hablando del tema específico. Estamos terminando el tema de los decretos leyes, ¿no? Como otra forma de, de fuentes de rango legal. Y en el esquemita hay una pregunta que es decretos leyes orgánicos. O sea, es el planteamiento del debate que existe sobre si se puede o no delegar a través de la ley habilitante al presidente de la República la facultad para dictar decretos leyes en materias que van a ser reguladas por leyes orgánicas y que entonces ya no serían reguladas por leyes orgánicas sino por decretos leyes, a los cuales habría que darles el calificativo de decretos leyes orgánicos, porque serían ellos los orgánicos y no las leyes. Bueno, ya la ley es la ley habilitante y no es una ley orgánica, ¿no? Bueno, ese problema se planteó, vamos, muy rápidamente les voy a decir, porque es un debate que está allí, que no se ha resuelto y que a veces se resuelve por la vía de la imposición de facto, ¿no? Pero no por razonamientos jurídicos adecuados. Bajo la vigencia, primero, ¿cómo se planteó esto bajo la vigencia de la Constitución de 1961? Les recuerdo que bajo la vigencia de la Constitución del 61, el Congreso podía habilitar al presidente de la República a dictar medidas extraordinarias en materia económica y financiera. Se planteó, pero sin ninguna otra limitación, ¿no? Y además sin ningún procedimiento especial para dictar la ley habilitante. Entonces, lo que ocurrió fue que el Congreso dictó varias, 4 o 5 leyes orgánicas a lo largo de esos 40 años, perdón, leyes habilitantes a lo largo de esos 40 años para autorizar al presidente de la República a dictar decretos leyes, a dictar medidas extraordinarias en materia económica y financiera que poco a poco fueron adquiriendo el nombre de decretos leyes habilitados, pues, ¿no? En algún momento la ley habilitante contuvo la autorización, la habilitación al presidente de la República para dictar decretos leyes en materia que debía ser regulada por ley orgánica o que ya estaba regulada en una ley orgánica. Entonces, lo que se planteó fue cómo va el presidente de la República a modificar o a derogar o a regular una materia, digamos, a derogar una ley orgánica. ¿Cómo puede el presidente de la República derogar una ley orgánica? O cómo podría modificar una ley orgánica. Si la ley orgánica tiene mayor valor que las leyes ordinarias. Y entonces, para poder el presidente de la República derogar una ley orgánica, él tendría que dictar un decreto que tuviera el valor de ley orgánica. Eso está claro. Entonces el dilema, o sea, bajo la vigencia de la Constitución del 61, donde se entendía que las leyes orgánicas eran superiores a las leyes ordinarias, aparentemente el presidente de la República no podía dictar decretos, leyes en materias reguladas por leyes orgánicas, por cuanto la ley orgánica tenía que ser modificada por una ley orgánica, no podía ser modificada por una ley ordinaria. Y se entendía que los decretos leyes dictados por el presidente de la República valían como una ley ordinaria, no como una ley orgánica. Entonces, ese problema se zanjó de una forma que no es muy convincente, pero así se hizo en la práctica. Fue que cuando el presidente de la República pidió autorización, pidió que se le dictara una ley orgánica, perdón, que se dictara una ley habilitante para él regular algunas materias, en materia económica y financiera, entonces a la ley habilitante se le dio el carácter de orgánica. El Congreso, que sí podía dictar leyes orgánicas, entonces le dio carácter de orgánica a la ley habilitante y allí entonces metió una delegación para el presidente de la República que dictara decretos leyes en materias que ya estaban reguladas en leyes orgánicas. Con lo cual, el decreto ley como que tenía el valor o el rango de ley orgánica.
como que si la ley habilitante, que era orgánica, que había sido dictada como ley orgánica por el Congreso, le transfería a los decretos leyes del presidente de la República esa facultad, ese rango pues, de orgánico. A mí no me convence mucho eso, pues, porque quien podía darle el rango de orgánico a la ley era el Congreso y se la daba a la ley habilitante. Pero el Congreso no puede darle el rango de orgánico a un decreto ley que dicta el presidente de la República. Pero bueno, así fue como se hizo, ¿no? Bueno, ese problema se planteó de nuevo ahora bajo la vigencia de la Constitución del 99. Ahora, fíjense ustedes que el problema es un poquitico más grave, diría yo. ¿Por qué? Porque la ley orgánica, bajo la Constitución del 99, tiene un procedimiento especial para ser dictada, que no era tan claro bajo la vigencia de la Constitución del 61. Además, entonces, lo que le puede dar bajo la vigencia de la Constitución del 99 el rango de orgánica a una ley es que esa ley se tramite por el procedimiento especial de tramitación de las leyes orgánicas. Y ese procedimiento no lo puede cumplir el presidente de la República. ¿Por qué? Porque tal como lo vimos, el procedimiento requiere primero la aprobación con una mayoría calificada por parte de la Asamblea Nacional, mayoría calificada que no puede cumplirla nunca el presidente de la República, porque él no es la Asamblea Nacional. Y además está el tema del envío al Tribunal Supremo para que le dé el visto bueno sobre si el carácter de orgánico es correcto o no. Eso sí lo puede hacer el presidente de la República antes de dictar el decreto ley, antes de aprobarlo, pues antes por darle su aprobación definitiva, puede consultarlo ante el Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo decirle si pareciera que está bien, correcto, ese decreto ley puede ser calificado como un decreto ley orgánica. Entonces, bueno, hasta aquí vamos a dejar entrar a Gabriel, está solicitando el ingreso. Entonces, bueno, siguen habiendo los dos bandos en materia del debate, unos que dicen que las materias y de esa posición forma parte Peñasolí, si mal no recuerdo, en su libro que yo les pedí que lo revisaran, en esto de las leyes orgánicas. Dice, bueno, las leyes orgánicas son una de esas, y en los decretos leyes, la posibilidad de que se deleguen en el presidente de la República todo tipo de materia, o hay algunas materias que no se pueden delegar. Y entonces justamente un ejemplo que creo recordar que trae Peña Solís es el de las leyes orgánicas. Las leyes orgánicas no son delegables al presidente de la República. ¿Okay? El poder de dictar leyes orgánicas no es delegable en el presidente de la República. Bueno, porque justamente requieren de ciertas características que solo pueden cumplir la Asamblea, no lo puede cumplir el presidente de la República. Bueno, eso está allí, eso es un debate para que ustedes sepan que existe y bueno, y que no tiene una solución hasta ahora, pues que todo el mundo haya aceptado, ¿no? Bueno, vamos a admitir también a Ernesto y a Gabriel. Ok. Bueno, pasando ya, dejando hasta allí el tema de los decretos leyes, yo no sé si tienen alguna pregunta. Acuérdense pues que vimos 3 tipos de decretos leyes bajo la Constitución de 1999, igual que la Constitución del 61, decretos leyes habilitados, que es donde se puede plantear entonces este tema de los decretos leyes orgánicas, por previa discusión sobre si ese punto es delegable, si eso puede ser objeto de delegación a través de la ley habilitante. En segundo lugar, los decretos leyes de servicio público y por último los decretos leyes de estados de excepción. Ya todo eso lo vimos y vamos a pasar entonces ahora a los tratados internacionales, ¿no? Para eso entonces vamos a compartir la pantalla y aquí tenemos el esquema unificado. Aquí está entonces otras fuentes de rango legal, los decretos leyes, ya todo eso lo vimos.
Y comenzamos a ver ahora los tratados internacionales. No es mucho lo que yo les deba decir aquí, porque esa es materia en realidad de otra asignatura que ustedes están viendo. La mayoría de ustedes seguramente ya la estarán estudiando, que es Derecho Internacional Público, ¿no? Entonces, en Derecho Internacional Público, esa es la fuente de derecho por excelencia del derecho internacional público. O sea, en principio, el tratado internacional es para establecer reglas en el derecho internacional, normas de derecho internacional. Lo que pasa es que esas normas, los tratados, pueden también ser normas de derecho interno y en particular pueden ser normas del ordenamiento jurídico administrativo, es decir, fuentes de derecho administrativo. ¿Cuándo pueden ser fuentes del derecho administrativo? Vamos a ver si hay alguien que no. Está bien. Para entenderlo mejor, primero recordar qué es un tratado. Ya ustedes deben saberlo por su profesor de Derecho Internacional Público, que un tratado se entiende por tratado un acuerdo entre dos o más sujetos de derecho internacional. En principio, esos sujetos de derecho internacional son los estados, ¿no? Venezuela y Colombia. Venezuela, Colombia y Ecuador. Es decir, dos o más estados o dos o más sujetos de derecho internacional, así no sean estados. Entonces, por eso es que hay organizaciones internacionales que tienen el carácter de sujetos de derecho internacional. La Cruz Roja, por ejemplo, creo yo que la Cruz Roja como que es la organización de la Cruz Roja u otras organizaciones internacionales que no son estados propiamente, pero que sí podrían suscribir tratados internacionales por ser sujetos de derecho internacional. Bueno, eso es de derecho internacional. Eso a nosotros eso no tenemos que saber muy bien nosotros, administrativistas, cuáles son los sujetos. Eso nos lo dicen los internacionalistas. Este es un sujeto de derecho internacional. Ah, bueno, entonces él puede suscribir un tratado y Venezuela podría suscribir con ese sujeto de derecho internacional un tratado internacional. Esos tratados internacionales, pues, de tratados internacionales que se pueden llamar acuerdos internacionales, convenios internacionales, pactos internacionales, o sea, pueden tener muchos nombres, pero no importa, independientemente de su nombre, siempre y cuando sean acuerdos de voluntad entre dos o más sujetos de derecho internacional, esos son tratados internacionales, que admiten varios tipos. Entonces pueden haber acuerdos, de acuerdo con, según el número de sujetos que lo suscriben, pueden ser bilaterales o pueden ser multilaterales. Los bilaterales, bueno, son muy frecuentes, son entre dos sujetos de derecho internacional. Un acuerdo entre Colombia y Venezuela, un tratado internacional entre Colombia y Venezuela es un tratado bilateral. Ya a partir de tres sujetos ya es multilateral, ya son varias las partes que han suscrito el tratado, ¿no? Y hoy en día son muy frecuentes los tratados multilaterales propuestos o iniciados o preparados, elaborados en el seno de organizaciones internacionales. Entonces, aquellos acuerdos, aquellos pactos suscritos por los miembros de la OEA o suscritos por los miembros de la ONU, de las Naciones Unidas, bueno, son frecuentemente pues, elaborados, tratados sobre derechos humanos. Esos son tratados multilaterales, ¿no? En cuanto al número de partes. A su vez, tanto los bilaterales como los multilaterales, pero sobre todo los bilaterales, pueden ser de dos tipos en cuanto a su contenido, ya no los sujetos que los suscriben, sino su contenido. Y el contenido entonces puede ser normativo, a veces los tratados contienen normas que van a regular las conductas de los individuos, de los sujetos, de los estados firmantes, ¿no? Entonces, un tratado entre Colombia y Venezuela sobre migración, entonces
qué tienen que tener los venezolanos para migrar a Colombia, o qué tienen qué requisitos o cuáles condiciones tienen que tener los colombianos para migrar a Venezuela, va a tener normas que van a regular a los venezolanos y a los colombianos. Hay normas para el Estado Colombia y para el Estado Venezuela, como sujetos de derecho internacional en ese tratado, pero también hay normas que van a regular las conductas de los venezolanos y de los colombianos. Entonces, a esos tratados se les llama normalmente tratados regla, tratados leyes también se les dice, en el sentido de que son acuerdos contentivos de normas aplicables ya no a los sujetos de derecho internacional, sino a los sujetos internos, pues, a los ciudadanos pues, de los estados que han suscrito el tratado. Al lado de esos tratados regla o tratados leyes, hay los tratados contratos. Se les suele llamar tratados contratos porque entonces el acuerdo entre Colombia y Venezuela para que Venezuela le regale el petróleo a Cuba, por ejemplo, bueno, que se lo venda muy barato, ese es un tratado contrato. Eso no tiene normas, eso lo que tiene es, digamos, como un tratado de compra y venta. Pues, ¿no? Yo te vendo tanto y tú me pagas tanto. Eso es un contrato, normalmente se le dice tratado contrato, porque lo que tiene son obligaciones recíprocas y derechos recíprocos entre los firmantes del tratado. Yo te debo tanto, tú me debes tanto, tú me pagas de esta manera, eso lo haces en tantos años, ok, eso es un contrato de compraventa, un contrato de asistencia mutua, un contrato bueno, los tratados tipo OTAN, por ejemplo, o sea, que ahorita está tan de moda por el conflicto entre Occidente y Rusia con motivo de la posible invasión de Rusia a Ucrania. Bueno, esos son tratados de asistencia mutua, de asistencia recíproca, tratados de defensa colectiva, pues entonces esos son obligaciones entre los países, ¿no? Estados Unidos se compromete a auxiliar a cualquiera de los otros miembros de la OTAN que sea invadido por un país tercero, ¿no? Entonces, bueno, esos no son tratados normativos, esos son tratados contratos. Bueno, de todo eso les hablará su profesor, o ya les habló su profesor de Derecho Internacional Público. Lo importante para nosotros viene aquí entonces ahora. ¿Cuáles son las condiciones que se requieren para que un tratado sea fuente del derecho administrativo? Ya no del derecho internacional, sino del derecho administrativo. Y porque el tratado pasará a ser una fuente más del derecho interno aplicable por la administración pública y que debe ser cumplido por los administrados. O le puede dar derechos a los administrados para alegarlos y esgrimirlos frente a la administración, como si fuera una ley, tal cual, ¿no? Como el administrado no tiene por qué estar pendiente quiénes son los otros firmantes de ese tratado. Lo importante para él es que ese tratado contiene normas que él puede alegar o que él debe cumplir. Bueno, ¿cuáles son esas condiciones para que esto ocurra? Pues para que un tratado internacional sea fuente del derecho administrativo. En primer lugar, que se trate de un tratado en el cual Venezuela sea parte. O sea, para que el tratado en Venezuela sea fuente del derecho administrativo, tiene que tratarse de un tratado suscrito por Venezuela, en el cual Venezuela figure como parte, ya sea un tratado binacional, bilateral, o un tratado multilateral que Venezuela ha suscrito. En segundo lugar, debe haber cumplido ese tratado todos los requisitos que el derecho internacional y el derecho nacional exigen para que el tratado sea vigente en Venezuela y aplicable en Venezuela. Esos son, bueno, ya ustedes, si han llegado ahí en derecho internacional, saben que el tratado normalmente es suscrito por un representante internacional, digamos, del Estado, en este caso Venezuela. Entonces, puede ser que haya sido suscrito por el embajador en ese país. El embajador de Venezuela en Colombia suscribe con el canciller de Colombia
un tratado entre Colombia y Venezuela. Suscribir es firmar, o sea, el que aquí está, pues nosotros somos, declaramos la voluntad de que el país que yo represento sea parte de este tratado. Eso no basta, eso tiene luego que ser aprobado en cada uno de los países, ¿no? Entonces, en el caso de Venezuela, se viene el embajador o el canciller, se viene para acá, o un ministro plenipotenciario que envíen especialmente para suscribir el tratado, el que lo ha estado conversando, pero que tiene poder pues, para suscribirlo, viene a Venezuela y aquí le dicen a la Cancillería, ya este tratado está suscrito, o es el mismo canciller quien lo dice, entonces se lo eleva al presidente de la República para que el presidente de la República se encargue del resto del asunto. ¿Por qué? Porque el presidente de la República tiene que enviar, entonces, o el mismo canciller podría ser, envía a la Asamblea Nacional la solicitud de que ese tratado sea aprobado mediante ley. Entonces, porque la Constitución exige que todo tratado para ser válido en Venezuela debe ser aprobado mediante ley. Ya no me acuerdo cuál es el número de la Constitución, creí que lo había anotado allí, pero lamentablemente no está, ¿no? Que los tratados deben ser suscritos, deben ser aprobados mediante ley. Para que puedan ser aplicables en Venezuela, deben ser de la administración pública, de las relaciones internacionales. Ajá. Aquí está el artículo 154. Los tratados celebrados por la República deben ser aprobados por la Asamblea Nacional antes de su ratificación por el presidente de la República. Entonces, tienen que ser aprobados por la Asamblea Nacional. No dice mediante ley, pero tradicional. No sé si hay otra parte donde lo dice que debe ser mediante ley. Siempre es mediante ley. Hay una ley aprobatoria del tratado tal, o sea, un proyecto de ley aprobatoria del tratado tal, y cuando es aprobada, entonces, cuando es aprobada, es promulgada la ley, cuando es aprobada la ley, pues ya se está cumpliendo el requisito, pero luego entonces la ley tiene que ser enviada al presidente de la República para que la promulgue, y en ese momento es cuando él ratifica. Entonces, una vez que él ya sabe que el tratado ha sido aprobado mediante ley, entonces él puede perfectamente entonces ya ratificar el tratado, ¿no? Que es el requisito final que se requiere para que el otro país sepa que ya Venezuela, digamos, tiene aquel tratado como un acto jurídico válido, ¿no? Porque la última palabra, digamos, en el derecho interno es la ratificación del tratado que ha sido suscrito por otro en nombre de él, pues digamos, es un enviado del presidente de la República, ¿no? El canciller o el embajador, pero ahora el presidente de la República ratifica ese tratado, pero para poderlo ratificar tiene que haber sido aprobado previamente la Asamblea Nacional mediante una ley. Salvo 4 casos que son más o menos, también se los explicará bien su profesor, que son bastante lógicos, ¿no? A excepción de aquellos mediante los cuales se trate de ejecutar o perfeccionar obligaciones preexistentes de la República. Si hay una obligación preexistente de la República y este tratado lo que está es perfeccionando esa obligación, bueno, ya aquel primer tratado ya fue aprobado por ley, entonces ya este segundo, que no es más que una ejecución del anterior, no tiene por qué ser de nuevo aprobado por ley. Segundo, aplicar principios expresamente reconocidos por la República si se trata de aplicar un principio internacional expresamente ya reconocido Venezuela mediante otro tratado seguro, entonces ya no tiene por qué que no hace más que reconocer o aplicar un tratado, un principio previamente aceptado por la República, tampoco tiene por qué ser aprobado mediante ley. Luego, ejecutar actos ordinarios en las relaciones internacionales. Un acto protocolar ordinario de las relaciones internacionales no tiene por qué ser aprobado por ley. Me imagino yo que, por ejemplo, el reconocimiento de un nuevo gobierno, eligen a un nuevo presidente, hay que reconocer ese gobierno, bueno, eso lo reconoce el presidente de la República sin necesidad de
de una aprobación por ley de ese acto ordinario, pues las relaciones internacionales. O por último, ejecutar facultades que la ley atribuye expresamente al Ejecutivo Nacional. Si es una facultad del Ejecutivo, entonces eso no tiene por qué ser aprobado por una ley. Bueno, salvo esos casos, todos los demás el tratado tiene que haber sido aprobado por ley. Luego el presidente de la República lo ratifica, promulga la ley, ratifica el tratado y entonces ya es un tratado válido en Venezuela. Falta un solo requisito. El primero era que Venezuela sea parte. Segundo, que haya sido válidamente admitido en el derecho interno, digámoslo así, aprobado por estos mecanismos previstos en el artículo 160 y el 54 de la Constitución. Y por último, que el tema del tratado sea de derecho administrativo, que sea una materia de derecho administrativo, fundamentalmente porque va a ser aplicado por la administración pública. Entonces, un tratado en materia de reconocimientos de créditos educativos o de equivalencias de estudios universitarios o en materia sanitaria, cómo se reconoce aquí la vacuna que fue colocada en otro país, cómo se reconoce aquí una serie de temas que son, digamos, aplicados por el Ministerio de Educación o el Ministerio de Salud bueno, el Ministerio de Relaciones Interiores, entonces, a través de inmigración, ese tipo de cosas. Entonces, eso que son temas absolutamente administrativos, entonces hacen que el tratado sea fuente del derecho administrativo y tendrá que ser aplicado por la administración venezolana cuando vaya a resolver casos regulados por ese tratado. Y lo tiene que aplicar tal cual como si fuera una ley. No es una ley, es un tratado internacional. Lo único que es una ley es el tratado, es la ley que aprueba el tratado. Pero las normas no están en la ley, las normas están en el tratado. Entonces, fíjense ustedes, a pesar de que el tratado no fue elaborado por la Asamblea Nacional ni mediante el procedimiento de elaboración de las leyes, entonces, sin embargo, tiene el valor de ley. Y esa es la tercera parte allí el último punto pues, de ese acápite, que es cuál es el rango de los tratados. El tratado no es una ley, pero tiene valor de ley. Y lo tiene, bueno, los internacionalistas han discutido, lo tiene porque se lo da la Constitución, lo tiene porque ha sido aprobado mediante ley. Entonces, bueno, está bien, fue aprobado mediante ley, eso es verdad. Entonces, por lo tanto, un tratado puede regular materias de la reserva legal, un tratado tiene que ser objeto del control de constitucionalidad ante la Sala Constitucional porque tiene rango de ley y todo. El tratado es como si fuera una ley, es una fuente de derecho administrativo de rango legal, ¿no? Salvo los previstos en el artículo 23 que ya vimos de la Constitución, que son los tratados que versen sobre derechos humanos. Ya vimos que los tratados internacionales que regulen derechos humanos, que desarrollen derechos humanos, que protejan derechos humanos, porque los derechos humanos son regulados para protegerlos, tienen valor de constitución, tienen rango constitucional, según lo que vimos en el artículo 23. Entonces, esos están excluidos de esta categoría. Los tratados valen como si fueran leyes, son actos de rango, fuerza y valor de ley, salvo los que contienen normas sobre derechos humanos, porque en ese caso entonces tienen rango de constitución según lo que ya vimos antes, ¿no? Bueno, no hay entonces mayor dificultad, ¿no? Para entender que el tratado forma parte de esta categoría de normas de rango legal, creo yo. No, hasta ahora no ha generado algunos problemas del tipo de interpretación. Algunos pensaban que, no sé, bueno, hay algunos, su profesor de Derecho Internacional le hablará de eso, pues, ¿no? Del problema que a veces ha generado
el ubicar el tratado si, en el nivel de la ley o un nivel superior a la ley, bueno, eso yo creo que está claramente ya resuelto. En Venezuela los tratados valen como si fuera una ley, un acto de rango, valor y fuerza de ley, salvo los de derechos humanos que tienen rango constitucional. Por último, tenemos entonces que hablar de las normas comunitarias. Esa sería la última categoría de normas de rango legal. Como ya esto se va a suspender, entonces queda menos de un minuto. Entonces, bueno, vamos a... nos metemos de nuevo a la sesión con el vínculo anterior, con el enlace anterior, ¿no? Con la invitación previa, para no tener que crear una nueva reunión. Bueno, vamos a irnos. Ya esto se va a suspender. ¿Qué pasa? Ok. Voy a stop share. Ok. Entonces ahora suspendemos.